Saludos, gente. Bueno, sean bienvenidos. Una especie de saludo. Estamos aquí nuevamente para hablar en esta oportunidad de proyectos. En este caso, los proyectos que están enfocados precisamente al sector cafetalero, uno de los rubros que nos interesan a nosotros y que evidentemente también debemos buscar algunas medidas de cómo podemos insertarnos y hacer cosas efectivas o positivas dentro de este mismo rubro. Obviamente la base de la formulación de proyectos, que es el tema que nos interesa a nosotros, puede tener todas sus variantes debido a los múltiples enfoques o áreas de expertise que cada uno interese. Porque obviamente no es lo mismo un proyecto que esté más enfocado a la construcción, como puede ser el cargo de la gente encargada de los civiles, de los proyectos civiles, a otros que sean un poco más sociales, que su orientación esté más encaminada a tratar temas sociales o estar relacionado directamente con las personas. Entonces, la base, eso sí, la base con la cual se confecciona un proyecto viene siendo prácticamente la misma, por lo cual ahí se pueden ir teniendo versatilidad entre uno, o sea, ser versátiles entre un área y otra. Así que tratemos en la medida de lo posible irle encontrando la eficiencia y la lógica al desarrollo de los proyectos, porque de esta manera vamos a poder también ir implementándolos. Personalmente, pues soy un fanático de los proyectos porque justamente los proyectos son los que van a demarcar la posibilidad del crecimiento, del desarrollo o de la puesta a punto de algunas técnicas o también de equipos, y que evidentemente los proyectos van a ser aquellos que tratamos en la medida de lo posible de retribuir una ganancia, ya sea monetaria o productiva, en el sector al cual nos interesa. En este caso, el sector principal es el cafetalero y entonces es en ese que nosotros pretendemos pues tratar de entenderlo, y para entenderlo pues tenemos que entender las dos cosas que nos llaman la atención. El primero, que es el café del rubro como tal, la cadena de valor, y el segundo, que es pues la conformación o la construcción de proyectos que vayan transversalizados durante toda esa cadena de valor. Entonces, vamos a platicar sobre la formulación y evaluación de proyectos enfocados al rubro cafetalero, cómo se vuelve inclusive mucho más fácil para una empresa ya constituida, como una cooperativa o una sociedad limitada, que tenga pues un enfoque productivo o de transformación. Va a ser mucho más sencillo a que si un productor lo hace de manera más independiente, sobre todo cuando se trata de hacer inversiones, porque muchos de los proyectos, sobre todo en esta área, no son baratos. La mayoría de proyectos requieren de un alto costo porque intervienen un montón de fenómenos, un montón de factores. Intervienen inclusive desde la contratación de personal, la adquisición de maquinaria, el transporte y el traslado de la misma, porque mucha de la maquinaria hay que traerla al exterior, y eso pues demanda también una inversión alta que lo tiene que asumir el costo del proyecto, y que obviamente eso alarga o aplaza considerablemente la recuperación de la inversión hecha. Como habremos sabido, parte de la formación que se tiene para poder confeccionar un proyecto viene también de una cadena de formación en la cual hemos aprendido cómo funciona una empresa, hemos aprendido o se deben tener las bases, los principios de cómo funciona una empresa, los principios básicos del funcionamiento económico, también los principios, obviamente, de la cadena de valor de café, también los principios de financieros, cómo podemos estimar o calcular el rendimiento de una inversión en un periodo de tiempo determinado, porque no es lo mismo un proyecto, aquí donde está un diferencial, un proyecto más social, donde básicamente se trata de impulsar a la sociedad a mejorarse a sí misma, a un proyecto privado que lo que busca es invertir una cantidad de dinero y recuperar ese dinero en un lapso de tiempo prudencial. Eso va a depender también de la magnitud del proyecto. Hay proyectos que su recuperación va a ser en 4 años, y otros proyectos su recuperación pueden que llegue a alcanzar hasta los 8 o 10 años, que eso va a depender. Es como la finca cafetalera. Cuando nosotros estamos sembrando una finca, no vamos a tener una recuperación de la inversión de la finca en un corto plazo. Aproximadamente será a partir del tercer, de cuarto año,
y ya podremos decir hasta cierto punto que la finca es independiente y logra o alcanza toda su productividad cuando ya llega del quinto año en adelante. Entonces, la misma lógica es la que se aplica en la confección de proyectos privados enfocados en este rubro. Entonces, para ir viendo y haciendo un refresh, ir recordando un poco de las cosas que son importantes conocer, hay que recordar que la cadena de valor agroalimentaria, que es un proceso, obviamente, donde se toma un producto agrícola, pecuario, forestal, en esta oportunidad es un producto agrícola, porque viene pues, de la producción de café, es el commodity que nos interesa a nosotros y que se va a ir transformando y ganando valor agregado también a lo largo de todo su desplazamiento en una cadena. En el rubro del café, por demás está decir cómo funciona y a estas alturas asumo yo que tenemos un empape considerable sobre cómo funciona la cadena de valor como una empresa eh, una empresa así, cafetalera o una cooperativa, trata de afiliar a todos sus socios, a todos los productores, de forma que también sean beneficiarios no solamente en la facilidad de acopiar su producción, sino también los beneficios extras que brinda una cooperativa, como la formación, créditos, traslado, acceso a ciertos insumos que se vuelven importantes y máximo hoy día. Entonces eso también nos va dando una pauta de cómo la sociedad, es decir, la constitución, no solamente beneficia a una dirección, sino que también a la inversa. Entonces, los actores que van a estar implicados en una cadena de valor los vamos a categorizar, como siempre, a nivel directo y a nivel indirecto. Siempre los directos pues, son los que están directamente trabajando con ello, los productores todos, los transformadores o beneficiarios, que en este caso la mayoría de productores, o bueno, un porcentaje grande de productores trata también de transformar su propio café previo a venta. No obstante, ya conocemos también cómo el factor de conversión en cuanto a humedad, defectos y demás juega un papel importante tanto en la calidad del café como en el precio de venta que este se va a pactar. También el canal de comercialización, toda una red de compradores y vendedores que van a estar distribuidos a lo largo y ancho del país, que también juegan un rol importante porque es parte de la especulación en cuanto al precio, venderlo bien, venderlo mal. También los factores que van a influir en cuanto a calidad, a la manera en que se cosecha, la manera en que se presenta, las variedades, aquí también podemos hablar, o sea, la comercialización va a tomar y va a ser integradora de todos los efectos que puedan beneficiar o perjudicar ese café. Y finalmente el consumidor final, que esta es para mi gusto una de los eslabones más débiles, sobre todo por el desconocimiento que tiene mucho consumidor final. En este caso, las localías presentan esa debilidad en cuanto al conocimiento porque obviamente no se logra diferenciar en este tipo de mercados o este tipo de nichos cafés de altísima calidad, de un puntaje muy elevado, que tenga sabores y notas características muy propias de un café de un buen perfil. En cambio, pues el consumidor local es más tradicional, todavía no tiene la cultura de decir, bueno, yo el café que busco es de calidad, entonces eso por lo general juega en contra en la cadena de valor porque se malpaga el precio del café. Entonces eso también hay que verlo en la dirección, cuando, como decirlo, de venida, no es lo mismo del productor al consumidor que del consumidor hacia el productor, porque sabemos que un mercado bien diferenciado, donde tenemos un paquete de consumidores muy bueno, donde son conocedores del producto y están dispuestos a pagar ese extra, ese diferencial por la calidad de ese producto, entonces obviamente va a ir empujando la cadena a que toda esa cadena o todos esos pasos de regulación de calidad lo vayan optimizando. Y obviamente la calidad siempre tiene que estar ahí presente. Entonces, de manera global es cómo se debe comprender la cadena de valor. Yo sé que el interés principal está en los proyectos, pero antes de llegar ahí tenemos que conocer o recordar o refrescar dónde estamos posicionados dentro de una estructura como es la cadena de valor. Entonces, productores, transformadores en varios de los niveles, el transformador seco, el transformador húmedo,
el mismo transformador previo a consumo, el comercializador, todo el factor de comercialización, el juego que hay con la bolsa de Nueva York para saber dónde o cuál es el momento propicio para venderlo. Esta es un tema de oferta y demanda también. Y finalmente el consumidor. Todo esto tiene una repercusión en la construcción de los proyectos. Aquí vemos pues las diferentes etapas. No voy a entrar tanto en ello, pero sí conocer, obviamente, cuáles son las más importantes y por qué conocerlas. Bueno, eso es como todo. Realmente que las empresas también funcionan bajo un modelo de cadena de valor, eso lo podemos ver en los postulados de Porter, pero de esa forma también un producto agrícola, como es en este caso, también se mueve dentro de un segmento denominado cadena de valor. Por ende, conocer cuáles son los pilares, cuáles son los pasos van a ser importantes porque, primero, hay un tema de especialidad, cada estudiante o cada formado se va especializando en un área en particular y pretende, de acuerdo a esa expertise, ir formando capacidades e ir impulsando proyectos para ir desarrollando esa área. Es como que si hay alguien que está muy vinculado con los productores, enfocado a trabajar con productores, muy seguramente los proyectos van a ir más orientados a esa área que a áreas más de transformación o de consumo. Entonces es importante también tener esa noción dónde estamos y cómo lo podemos impulsar. Bueno, entonces los proyectos, ya hablando ya concretamente de los proyectos, esto primera parte era para introducir o refrescar, como había mencionado, el hecho de dónde estamos posicionados dentro de la cadena de valor. Podemos tomar cualquier cadena de valor, la que no me interesa acá es la de café, pero la base y la profundidad es la misma. Ahora, hablamos de proyectos. Todo proyecto tiene una orientación principal que es la de procurar ejecutar algo, hacer algo, ya sea un producto, ya sea también un resultado, de acuerdo a los conceptos del PMI. De hecho, el PMI mismo menciona dentro de sus conceptos, eso lo podemos encontrar en cualquier página web, que el proyecto lo que procura es generar un resultado, un producto o un servicio con la finalidad de solventar una necesidad. Bien, entonces, sabiendo esto, lo que buscamos también es conocer cuáles son los pasos, todos los diferentes pasos en los cuales se puede mover el desarrollo de un proyecto. Claro está, y haciendo una salvedad, los proyectos pueden ser enfocados no solamente a plantear algo nuevo, sino también a impulsar o a empujar un servicio que ya existe. Puede ser una MIPYME, puede ser también bueno, una empresa pequeña, una empresa mediana, o sea, las MIPYMES, puede ser una empresa que se dedica a la transformación, otra empresa que se dedica solamente a la reventa, independientemente, siempre va a tener una dinámica de trabajo y esa la podemos ver aquí. De hecho, voy a quitar mi rostro para que se pueda ver los diferentes pasos de conocimiento que se aplican para hacer un proyecto. El número uno, yo creo que lo podemos ver aquí. Aquí tenemos el número uno, que viene siendo pues la definición preliminar o la zona o donde nosotros vamos a ejecutar el proyecto. Número dos, la planificación. Hay que hacer todo un plan de trabajo en el cual nosotros podamos hacer el proyecto, podamos ejecutarlo, bien, donde planteamos primeramente las ideas, porque muchas veces vamos a tener, y va a suceder siempre, que vamos a tener muchas ideas para hacer un proyecto, pero también hay que ir eliminando, suprimiendo aquellas que no se alinean con el interés principal, porque eso a la larga puede también ser perjudicial, como dice este dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces lo mismo puede ocurrir, un proyecto puede tratar de abarcar múltiples áreas y no desarrollar lo que pretende. El tercer paso es la ejecución, que es ya la puesta en marcha del proyecto. Lo empezamos el día 1 o el día 0, el día D, que se lo conoce también. Ahí arrancamos a hacer un proyecto, iniciamos con todas las fases. Obviamente ya hemos pasado por la planificación, ya pasamos por la idea, ya hemos conseguido los fondos también, ya todos los socios o los involucrados en la ejecución del proyecto ya están alineados. Este es un proceso largo. Estos dos procesos, el de planeación y el de ejecución, son dos procesos muy largos porque es allí donde se define la realidad del proyecto. Lo demás, el cuarto paso, viene siendo el monitoreo y control, que básicamente es tomar todas esas
planeaciones o todos esos indicadores, objetivos, resultados que nosotros deseamos llegar, que planteamos llegar en la construcción del proyecto, en ese momento es cuando nosotros decimos, bueno, ok, ya tenemos ese plan hecho, ahora simplemente es monitorear que se vayan cumpliendo a cabalidad. Es como decirle a un productor, bueno, a lo largo de un año de producción, un año cafetalero, usted va a ir haciendo las siguientes actividades y cada vez que le toque hacer esas actividades, yo voy a venir a supervisarlo. Yo lo superviso y le doy una valoración o una puntuación. Podemos utilizar cualquiera de las que ya conocemos, traídas del control de calidad, y decir, bueno, la labor se cumplió, se hizo correctamente, si no, pues necesita ser mejorado, se emiten algunas recomendaciones, se hacen algunas mediciones, puede ser estadísticas, técnicas o visuales, eso es lo de menos, pero ahí se va haciendo un monitoreo y control para poder llegar al final del proyecto y decir si se cumplió con lo planteado, si se cumplió con lo pactado, los socios o los involucrados están satisfechos con los resultados y el proyecto obviamente llegó a curso, llegó a final. Y finalmente tenemos el cierre, que es cuando ya se entrega el proyecto y de ahí en adelante se procura la independencia o la sostenibilidad del proyecto a lo largo de los años. Es como, bueno, enseñarle a un productor a producir bajo una nueva técnica que sea más ecológica, que sea más eficiente. Bueno, de esa manera, una vez que se ha ejecutado el proyecto, se espera idealmente que él pueda continuar con esas labores más adelante. De ahí, ¿qué vamos a encontrarnos? Vamos a encontrarnos eh, con otro tipo de actividades que vamos a ir desarrollando posteriormente. La tipología de los proyectos, esto es a nivel conceptual, aquí nosotros podemos tomar muchos conceptos, encontrar mucha literatura que nos ayude. Personalmente me gusta esta porque trata de encerrar y engloba lo que para mí es más importante o esencial dentro de un proyecto. Como podemos ver, la tipología de los proyectos, según su finalidad, uno es buscar la rentabilidad, es decir, nosotros tenemos un dinero, lo queremos invertir, entonces hacemos o financiamos un proyecto que nos dé una rentabilidad en un periodo de tiempo. De eso desde el punto de vista del proyecto. Viene un inversionista y dice, bueno, ¿cómo ir al banco y solicitar un préstamo? En este caso se vuelve el banco el inversionista y él procura recuperar su inversión y por eso tarifa su préstamo a una tasa de interés, puede ser baja, puede ser alta, para recuperar esa inversión hecha. De igual manera, sucede con un inversionista, el inversionista apoya el proyecto o se vuelve socio del proyecto, pero también quiere la garantía de saber que el dinero que está invirtiendo lo va a reponer, lo va a recuperar o simplemente se va a perder. Obviamente, cuando hablamos de proyectos privados, nadie está en un interés de querer perder su inversión, entonces es ahí cuando vamos a tener que utilizar cálculos o indicadores que nos ayuden a saber cómo rentabilizar un proyecto. También la finalidad, la capacidad de pago. Hay proyectos que su capacidad de pago puede ser muy a corto plazo y otros muy a largo plazo. Por ejemplo, como mencionaba hace poco, una finca cafetalera desde cero, su rentabilidad o su capacidad de recuperación o de pago va a ser a partir del cuarto año prácticamente, porque es cuando ya la planta ha alcanzado una madurez fisiológica y puede ser prácticamente independiente. De ahí en adelante sí hay que hacer todos los cuidados porque esto es como todo, ¿no? Hay un libro que tiene una frase que a mí me gusta, o uno de los capítulos de la frase, del libro, perdón, que dice afilar la sierra, ¿no? Que de hecho lo que promulga esta ideología es que de esa herramienta que nosotros utilizamos y que con esa devengamos o que con esa nos subsistimos, pues tenemos que irla afinando constantemente. Bueno, lo mismo hay que hacer con el productor. Su sierra o su forma de trabajo del productor es la finca y por ende hay que estar siempre moviendo, afilando, capacitándose, ejecutando nuevas técnicas para ayudarse a sí mismo también a mejorar y eficientar también su forma de producción. Lo mismo en cualquier área, ¿no? Un profesional que esté independientemente del área a la que se desenvuelva, tiene que estar constantemente actualizándose y empleando herramientas que le ayuden a garantizar también las posibilidades. De hecho, el hecho de que estemos a través de un vídeo, eh,
viendo una explicación, pues ya significa también un aspecto positivo porque nos garantiza la posibilidad de, si algún concepto no se entiende, se vuelve atrás, se vuelve a observar, se trata de comprender algún ejercicio, o bien también el contenido, la información queda disponible por mucho más tiempo, entonces también le genera un aspecto beneficioso. Así que eso es parte también de la capacidad de pago que puede tener un proyecto una vez ejecutado. De ahí, como podemos ver en esta segunda lado, en el lado derecho, según el objeto de la inversión, o sea, ¿para qué estamos invirtiendo? Una puede ser para crear un nuevo negocio o una nueva forma de producción, una nueva forma de obtener beneficios. También desde el aspecto bueno, de la modernización, esto lo vamos a encontrar mucho y muy bien en toda empresa cafetalera. ¿Por qué? Porque toda empresa cafetalera, ya sea una cooperativa pequeña, grande, o sea una empresa que se dedica a la comercialización, o bien puede ser una torrefactora grande, siempre va a necesitar pasar por cualquiera de estas instancias. Por ejemplo, la primera, que es el outsourcing, que viene siendo la tercerización, ¿no? También podemos utilizar ese término, la tercerización, es decir, asignar algunas labores a un tercero. Imaginemos una situación así. Hay una empresa cafetalera joven que se viene constituyendo, no tiene la máquina para hacer trillados o no tiene la máquina para despulpar. Bueno, acopia el café en cereza y luego se lo lleva a otra empresa, es decir, lo terceriza a través de otra empresa, allá despulpa, paga ese diferencial y luego se queda con el café pergamino húmedo y luego sigue con la cadena. Esa es una manera de tercerizar algunas labores. Otra empresa puede, por ejemplo, una cafetería puede tercerizar algunas labores como ser el aspecto mercadológico, la publicidad o el marketing, la puede tercerizar a través de otra empresa que sea más experta en ese rubro. Entonces la tercerización es delegarle a otro algunas labores o algunas actividades del proceso de trabajo que nosotros tengamos. Otro puede ser la ampliación, aquí igual, mismo ejemplo, una empresa cafetalera joven pretende incorporar nuevas cosas a su plantel, una máquina más grande de, no sé, de procesamiento, otra puede ser también ampliar los patios o ampliar el parque cafetalero, bueno, eso es, como ya su nombre lo indica, es ampliar, es decir, hacer mucho más grande lo que ya tenemos por cuestiones de necesidades, como una empresa que empiece a despuntar en ventas, perdón, ¿y qué va a suceder? Bueno, va a necesitar manejar más stocks y por ende más espacio. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tomar decisiones. Ampliamos, buscamos un tercero, compramos una bodega tercera, o alquilamos una bodega de un tercero o movemos más rápido el canal de ventas. También el abandono, podemos analizar una situación, un equipo, vemos que no funciona, lo abandonamos, o vemos que ya no cumple con los estándares que tenemos, por ejemplo, no sé, una máquina de procesamiento o una máquina tostadora ya está muy obsoleta, ya empieza a presentar problemas, se daña mucho con mucha frecuencia, entonces mejor nos deshacemos de ella, la abandonamos. Igual un proyecto, ¿no? Un proyecto, vemos que nadie está interesado, que los productores, uno mucho eh, los busca o tiene que estar demasiado detrás de ellos, entonces mejor abandonamos ese proyecto porque vemos que no hay un interés real de querer ejecutarlo o de ser parte también de ese proyecto. La internalización, no lo vayan a confundir con la internacionalización, sino la internalización, que son los proyectos al interno de una empresa. Por ejemplo, uno de ellos, capacitación del personal en todas las instancias. Decimos, bueno, y esto lo podemos ver, ¿no? Y es parte de la política nacional también, donde se dice, bueno, ya la generación ha ido moviéndose, actualizándose, entonces a partir de ahora lo que necesitamos es ir formando la nueva generación de productores. Bueno, eso que hace una cooperativa, eso viene siendo una internalización, porque va mejorando la capacidad formativa y productiva de la gente que tiene a su interior, pero también puede ir a hacer un proyecto que procure automatizar algunos procesos en la medida que una empresa va haciéndose más grande, siempre se vuelve muy burocrática, va ganando demasiados procesos
y tratar de optimizar esos procesos, pues es una forma también de ir internalizando el, el- la empresa o el proyecto, ejecutar un proyecto de internalización. Por otro lado, el reemplazo, así como el abandono que nosotros decimos, bueno, esta máquina ya no está dando las capacidades que nosotros le pedimos, ya esta bodega no logra almacenar el volumen que estamos produciendo, entonces la abandonamos o simplemente la reemplazamos. Una máquina vieja la podemos reemplazar por una máquina nueva o una versión de una máquina la podemos reemplazar por una versión más moderna que sea mucho más eficiente. Vamos, lo más sencillo, como cuando la gente cambia de teléfono, que lo que va haciendo es reemplazando cada cierto tiempo por temas de espacio, de conectividad, de las cosas que ya conocemos. Y este es también otro de los pilares centrales de los proyectos. Todo proyecto puede tener muy buenas ideas y ser muy lindo, sin embargo, si no pasa por este filtro o este tamizaje, este vendría siendo el tamiz 18 para nosotros, donde decimos, bueno, hay que ver si es viable este proyecto desde el punto de vista técnico. Si no lo es, no lo podemos ejecutar. También desde el punto de vista legal, permisos de operación. Sabemos que el rubro cafetalero juega también con la legalidad, el manejo de desechos sólidos, el manejo de aguas mieles. Eso puede tener un impacto ambiental, sí, es cierto, pero también desde el punto de vista legal, por un tema de sanciones. Conocemos también los requisitos o los estándares de comercio justo. Entonces eso también a nosotros nos va a dar una dinámica de decir, hey, aguantemos aquí porque tenemos que revisar si el protocolo que vamos a hacer o que vamos a ejecutar corresponde con lo que el contrato del comprador puede ser o el contrato municipal de protección ambiente puede dar. A nivel económico, como mencionado, todo proyecto privado procura en la medida de lo posible recuperar su inversión, porque de esta manera pues estamos hablando del rendimiento y también de la sustentabilidad de un proyecto desde el punto de vista económico. A nivel de gestión, quiénes son los involucrados, qué formación tienen los involucrados, cómo va a ser gestionado, quiénes van a estar a cargo, porque un proyecto puede ser muy bueno, pero parte de los participantes no están o no se sienten empatizados por la persona que va a dirigir el proyecto, eso también puede ser un aspecto del fracaso del mismo. Las políticas por las cuales se rige el proyecto, no tanto como las políticas nacionales, sino las políticas propias de protocolos, de trabajo, de cómo se va a desarrollar el proyecto, cómo va a ser la política de contratación y despidos, remuneraciones, cuál va a ser el programa de pluseo con el personal. Bueno, eso lo tenemos que ver. Y, o sea, la política de trabajo también, cómo se va a presentar el proyecto, cómo se va a presentar la empresa hacia el exterior, como una empresa socialmente responsable, ambientalmente responsable, una empresa que tiene, eh, pues cumple con los estándares internacionales. Imaginemos, no, una empresa cafetalera, una cooperativa que adquiere uno de los certificados, como puede ser el de comercio justo, y en uno de sus lineamientos dicen la no explotación o la no intervención de menores en la finca, y si ocurre esto, entonces va a existir una sanción. Y esa sanción, sí, tiene un componente legal, pero también lo tiene político, porque va a jugar un rol del desarrollo de la empresa cafetalera. Y el ambiental, pues ya lo he mencionado y no está de más decirlo. Entonces, ¿qué quiero llegar a decir con esto? Que si un proyecto no cumple con ninguno de estos estándares, el proyecto no va a ser ejecutado en ningún momento y no se va a poder echar a andar porque alguno puede ser deficitario. ¿Se puede corregir? Obviamente sí se puede corregir porque tampoco vamos a desperdiciar el recurso de materia de trabajo, es decir, bueno, contratamos a alguien o es contratado a alguno de ustedes para poder hacer un proyecto y resulta que no da, tampoco vamos a renunciar a la idea de bote pronto. También tenemos que buscar maneras alternativas para que el proyecto se eche a andar. Y también pues el proyecto cuando estamos encaminándolo con un sistema de distribución, siempre es bueno, siempre es positivo, es parte de la mercadotecnia conocer lo que está haciendo la competencia. Si hay una empresa productora que ya lo alcanzó y ya lo logró, bueno, hay que ir a ver qué fue lo que hicieron para mejorar. Si una empresa logró posicionarse en el mercado mucho mejor o mucho más rápida que la otra, bueno, hay que ver qué procesos se fueron realizando, qué procesos se fueron ejecutando
para con ello también tratar de emularlo. Hay una teoría que yo siempre menciono, que es la teoría de lo obvio, ¿no? Decir, bueno, la teoría promulga que para ser mejores simplemente lo que hay que hacer es encontrar al mejor, tratar de imitar al mejor, luego superar al mejor y obviamente así ya seremos mejores, ¿no? Entonces una empresa cafetalera que viene comenzando, hay 5 socios amigos, 5 productores, 5, 10, 15, 50 productores amigos que se conocen, que se llevan bien, deciden afiliarse porque encuentran que es una manera mucho más rápida y eficiente de comercializar sus productos y que la sumatoria de todas las partes puede hacer mucho más grande un proyecto como puede ser el beneficiado y exportación, y también se puede hacer un contrato de compraventa en volúmenes grandes de café. Entonces deciden juntarse, no saben cómo se hace, entonces lo que hay que hacer es ver una empresa que ya lo logró, tratar de conocer cómo lo hicieron, qué hicieron, dónde fue que lo hicieron, y obviamente eso, tratar de emularlo para posteriormente ir perfeccionándolo y convertirse también en unos productores de élite. Ese sería el procedimiento. Eso es básicamente la premisa que tiene todo estudio de mercado. Aquí hay un ejemplo, le pueden dar pausa al video para tratar de analizar cómo funciona la contextura del proyecto, o sea, para hacia dónde va orientado, qué es lo que pretende, para que lo puedan ustedes ver con detalle. La ruta de elaboración de proyectos, como he mencionado, todo proyecto tiene que pasar por una ruta, tiene que pasar por un montaje, digamos una cadena de montaje, una cadena donde se van ejecutando varios planes para poder validar de que el proyecto sea ejecutable. Uno de ellos es el estudio de mercado, otro es el estudio técnico. El estudio de mercado es qué mercado quiero posicionar mi producto, qué mercado quiero ir a vender, tal como mencionaba, 50 amigos productores de café quieren ir a vender a mercados internacionales. Bueno, ¿cuál sería el primer mercado en el cual pueden posicionarse o pueden ir a vender su producto y después de ahí ir rompiendo más mercado? También el estudio de mercado, qué es lo que está haciendo la competencia, qué hacen otros productores cercanos, cómo les va bien a otros, es decir, tratar de ver qué hace otro, qué hace mejor que yo y imitarlo, ¿no? Y para eso el estudio de mercado. El estudio técnico, es decir, bueno, qué cosas yo voy a necesitar para poder ejecutar mi proyecto desde el punto de vista de la maquinaria, desde el punto de vista de los equipos, bueno, equipos de maquinaria lo mismo, desde el punto de vista de las herramientas, también desde el punto de vista de la infraestructura, en qué infraestructura voy a montar mi proyecto, todo eso tiene que estar analizado en un estudio técnico. Luego el estudio administrativo, todo el aspecto gerencial, el organigrama, digamos, lo podemos resumir en desarrollo de un capital humano, ¿no? Que está montado en una estructura, en un canal de trabajo desde el punto de vista humano, es decir, bueno, está el gerente, su gerente, el encargado de la administración, el de ventas, el de certificación, es decir, la estructura organizacional en la cual se monta una empresa o en este caso un proyecto. El estudio económico financiero, saber a nivel financiero, el proyecto rinde, el proyecto no rinde, el proyecto recupera la inversión en 2 años, en 3 años, en 5 años, el proyecto no lo recupera, qué acciones correctivas vamos a implementar. Y finalmente, pues la evaluación financiera global del proyecto, tal como, por ejemplo, hay un producto, hay que calcular cuál va a ser el punto de equilibrio en el cual un producto que se pretenda comercializar rompe con el mercado o decir, bueno, alcanza su punto de equilibrio, no es pérdida, pero tampoco es ganancia. Y como puede ser efectivo, puede ser funcional, puede que no lo sea. Entonces son pequeños detalles que parecen ilógicos, pero que a la larga tenemos que ir analizando punto por punto. Obviamente a lo largo de los videos iremos explicando cómo se confecciona cada uno de ellos. También la tipología de los proyectos, hacia dónde van enmarcados, hacia dónde van orientados. Hay proyectos que van más hacia lo social, a trabajar con la gente directamente, desde la capacitación, la formación de habilidades y técnicas, desde la educación, como algún programa de mejora del personal, enseñarles a leer y escribir, y es algo educacional, el de desarrollo de nuevas técnicas o de maneras de entender la finca. De hecho,
en una de los videos que tengo por ahí, siempre hablo como hay que ver la finca de forma integral, como un sistema de producción y no partir solamente de las acciones que tengo que hacer, como fertilizar y aplicar un producto, porque hay un montón de cosas más que vienen a influir sobre ella. Entonces, para eso tenemos que trabajar directamente al capital humano, a la gente, a quienes están vinculados, involucrados y que hacen las cosas. Entonces, por eso podemos partir también de esa parte de desarrollo, educación, información, también la capacitación. ¿Sí? Cuando formamos es algo nuevo que queremos instruir, capacitar es como mejorar alguna técnica, educar es cuando arrancamos de cero, ¿no? Que queremos educar a la gente en algo, cómo comer mejor, cómo vender mejor, bueno, eso es, y desarrollar, pues cómo se debe desarrollar una persona mejor, es, por ahí podemos también entenderlo como en despertar el hambre en la misma persona para que un proyecto, una vez que acabe, continúe los involucrados ejecutando esas acciones para que también sean rentables en el tiempo. A nivel de infraestructura, construir, esto es uno de los proyectos o una forma de entender los proyectos muy sencilla porque la infraestructura es fácilmente visible. Vamos un día a un plantel, no hay nada, es solamente pues, un solar baldío y después de 5 meses tenemos todo un plantel con oficinas, con parqueos, con bodega, pues obviamente cambia, no es muy fácil de ver la infraestructura. También a nivel productivo, el hecho de cadenas de valor, cómo mejoramos nuestra cadena de valor, cómo involucramos nuevos productos a la finca, como la miel, como el zacate de limón, como paliativos también, el tema de sombra, eh, colectores de aguas mieles, el reuso de los desechos del café para hacerlos o convertirlos en abonos. Bueno, todo eso es parte de proyectos que van enfocados a tratar de atacar elementos productivos y luego la inversión, que algunos proyectos pueden ser de inversión pública, como son los proyectos que son financiados por el gobierno, otros que son privados, que son financiados por los interventores o socios, y también de forma mixta, y también los proyectos que están financiados de alguna manera por los socios, ¿no? Es decir, si tenemos 50 socios, es como cuando hacemos un viaje, ¿no? Hacemos un viaje, cada uno pone una pequeña parte del total del viaje y es mucho más fácil poder hacer una acción. Bueno, igual al nivel de producción, tenemos una colección de 50 productores que financiando una pequeña parte pueden también juntarse los fondos para poder construir. De ahí la importancia del cooperativismo. De ahí pues también, obviamente, cómo la empresa va a ir respondiendo al cooperativo, al cooperativista. Lo que se puede generar un proyecto, bueno, como había mencionado, el PMI a través del PMBOK tiene un concepto muy claro que los proyectos buscan generar un producto, un resultado, un servicio o una mejora en un tiempo determinado. Es decir, juegan tres cosas. Juegan el papel de los costos, juega el papel del tiempo y también juega el papel del alcance, como una triple restricción que va también vincularse con la calidad del proyecto y también la finalidad misma del proyecto. Vemos un producto, bueno, un componente de mejora, un elemento que se mejora a sí mismo. Si una cooperativa que pretende una nueva línea de café, dice, bueno, estamos sacando café, pero también a nivel de mercado local queremos sacar nuestra propia marca y eso lo podemos ver en muchas y en gran cantidad de empresas cafetaleras que hacen eso, que tienen sus propias marcas de café también. Y un servicio, una capacidad para realizar un servicio, apoyo a un negocio, es decir, se pueden ayudar a productores con insumos, con capacitaciones, con capacidades, con técnicas, con formas de acercarlo a un mercado también, es una manera de generar un proyecto de servicio, mejora de línea de proyectos, se pueden mejorar los procesos, la disminución de errores, por ejemplo, cuando se certifican las fincas, lo que se busca es vender, pero bajo ciertos estrictos de que la misma certificación demanda. También la ampliación de los sistemas de producción, es decir, no solamente ver la finca como café, sino que dentro de la finca pueden haber árboles frutales, maderables, miel, puede haber arbustos, zacate, etcétera, que se pueden obtener a partir también de la misma finca. Es decir, se va volviendo una finca, deja de ser una finca monocultivar, sino que se va volviendo una finca policultivar y donde también tiene múltiples objetivos.
una mejora de línea de proyectos, se mejoran los procesos, la disminución de error, bueno, lo acabo de mencionar, los resultados, voy a quitarme el rostro para que lo puedan ver, el resultado, una conclusión o un documento, por ejemplo, un estudio de mercado para definir si vale la pena intervenir en un mercado meta. Bien, entonces ahí nosotros podemos echar a andar un proyecto. La triple restricción que acabo de mencionar, aquí lo pueden ver, la triple restricción versa tres elementos: el alcance, el tiempo y el coste. Si un proyecto, por ejemplo, tiene un alcance, es decir, cuáles son sus metas, a quién quiere abordar, cuánto va a beneficiar, bueno, si digamos en un escenario ocurre algo y el alcance no se puede llegar, por ejemplo, la meta eran 50 productores, pero luego 10 desertaron, entonces el alcance se ve reducido, pero el tiempo no puede ser el mismo, simplemente va a cambiar que el alcance ya son menos personas las que van a ser beneficiarias. Y el coste muy seguro tampoco se ve afectado, simplemente va a haber un remanente y ese remanente se puede utilizar en financiar otros elementos dentro del mismo proyecto. En cambio, el tiempo sí es perjudicial, porque el tiempo, un proyecto que se plantea para 2 años y luego se le reduce 1, entonces todas las labores se tienen que hacer mucho más rápido y por ende ahí tanto el alcance como el coste pueden verse afectados. Igual el costeo, esto es mucho más fácil, un proyecto que tiene una fuente de financiamiento y esa fuente de financiamiento acaba, finaliza o se reduce, obviamente el tiempo ya no se va a poder ejecutar en el mismo lapso de tiempo planeado y el alcance del proyecto pues ya es menos, es como cuando uno anda con menos dinero en la bolsa, entonces ahí pues le alcanza para pocas cosas. Aquí podemos ver también una triple restricción, es básicamente lo mismo, simplemente fue que retomé la imagen, aquí ustedes la pueden tomar y en la triple restricción hay quienes lo amplían más, la restricción de tiempo, de riesgos, por ejemplo, los riesgos o la vulnerabilidad, puede haber una revuelta social, puede haber una caída, digamos, en los precios, eso puede perjudicar, o lo que ocurrió en su momento, la crisis de la roya, eso perjudicó muchos proyectos porque nadie estaba preparado, entonces eso vino a generar un daño y una cadena también de problemas. Y pues también otra restricción de la calidad, ¿no? Se brinda un producto en un momento determinado y ese producto cambia su calidad, obviamente se va a ver perjudicado porque lo va a restringir el mercado mismo, es decir, no, el producto que me están dando no sirve, no lo quiero más, entonces lo va a devolver y eso significa un retroceso al stock de la empresa que está tratando de vender productos. Y también cómo vamos a confeccionar los proyectos cafetaleros. Es decir, qué cosas debemos nosotros estar siempre pendientes al momento de hacer un proyecto cafetalero. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, por un lado, lo social. ¿Sí? Siempre hay que involucrar a las personas a que trabajen, a que se involucren, no importa sus edades, no importa su género, no importa nada de eso, porque la gente es la que a final de cuentas importa en un proyecto y sin ellos es muy difícil poder echar a andar un proyecto. Todo va a depender del entorno, obviamente. Si un proyecto va automatizando sus procesos, entonces obviamente pues la mano de obra se va a ir disminuyendo. Pero lo hemos visto y lo hemos vivido como de posterior o durante la pandemia, por ejemplo, la mano de obra se vio limitada, menos gente estaba dispuesta a trabajar y como consecuencia ocurrió de que pues había que buscar tecnologías que ayudaran a eficientar los procesos. Como no las sabían o las condiciones eh, agroproductivas que tenemos en nuestros escenarios, que tenemos suelos muy quebradizos, mucha montaña, entonces eso como consecuencia significa pérdida de producto porque hay una disminución de mano de obra. Entonces también es importante que el proyecto vaya encaminado a eso. Luego tenemos jóvenes que quieren desarrollar, emprender, hacer cosas nuevas en el rubro o externos al rubro, porque también juegan un rol sobre el mismo. Bueno, también tienen que ser parte de esa forma de producción y de trabajo. Otros componentes, tenemos la productividad, ¿sí? O sea, queremos ser productivos o esperemos que no pase, pero vuelve a ocurrir una nueva crisis de la roya. Bien, entonces ese proyecto va enfocado a ayudar a la gente, al productor, a decirle, bueno, este problema se debió a que usted hizo mal esto y a partir de ahora tiene que hacer esto otro, como podar, hacer recetas, cambio de variedades para que su productividad se mantenga.
A nivel de infraestructura, ya lo había mencionado, construcción de oficinas, construcción o ampliación del parque de secado de café o del despulpado, de bodegas, y luego a nivel de formación. Siempre hay que estar formando, si se tienen la oportunidad de visitar proyectos, siempre van a encontrarse con eso, que hay un proyecto que forma, ¿sí?, capacidades en los involucrados. Por ejemplo, a un cortador se lo ayuda a que eficientice la forma de que corta el café, a un beneficiario igual. Por ejemplo, hoy día nos podemos encontrar que un café ha sido fermentado normal, otro es lavado, otro maceración carbónica, otro tipo de fermentación con levaduras. Es decir, hay un montón de cosas que se van implementando, que esa es la parte formativa. Otro aspecto importante al momento de hacer un proyecto es tratar de encontrar, y esto yo siempre lo menciono de la siguiente manera: los proyectos tienen una doble visión, una visión como foto aérea, ¿no?, como cuando anda un dron volando y ese dron saca una foto aérea, es decir, es una foto muy amplia, y por otro lado, algo más teledirigido, ¿no?, es decir, mucho más puntual. Es decir, que existe un escenario donde al proyectista se le dice: queremos hacer un proyecto, pero no sabemos en qué área. Entonces, en ese momento lo que toca es, bueno, en qué área, y hay que hacer un diagnóstico para ver cuál es el área más débil y la cual se puede ejecutar el proyecto. Por otro lado, al proyectista se le dice: queremos un proyecto que busque hacer esto en particular. Por ende, ya es teledirigido, ¿no? Ya es más dirigido, ya se sabe hacia dónde se va a hacer la intervención proyectual. Bueno, entonces en este punto podemos decir nosotros que todo proyecto va a tener esta dinámica. Primero, partimos de una situación actual. Esa situación actual, si la conocemos, simplemente es, bueno, agarrar un problema y resolverlo. Si no lo conocemos, entonces es, bueno, tomamos, digamos, la finca, bueno, tomamos la finca no, sino que tomamos la empresa que a la cual va a ir dirigida el proyecto y hacemos un diagnóstico. El diagnóstico que persigue, bueno, conocer lo bueno, lo malo, lo que se hace bien, lo que se hace mal, conocer cuáles son las áreas débiles y a partir de ahí, de esas áreas débiles, elegir cuál va a ser la prioritaria, digamos, en un orden, y cuál va a ser la prioritaria para que nosotros con nuestro proyecto intervengamos en ello. Están las dos opciones, aquí no hay nada escrito, uno se puede topar con una u otra situación. Lo bueno es tener conocimiento de ambos escenarios para saber también qué decisiones tomar entre uno y otro escenario. A eso le vamos a llamar la situación actual. Por otro lado, tenemos la situación deseada, que la situación deseada es hacia dónde vamos a llegar una vez que hemos hecho el proyecto. O sea, venimos nosotros, queremos... Voy a retomar este ejemplo que creo que me ha gustado bastante, aparte es bastante didáctico, digámoslo. Hay 50 productores que se quieren asociar, se quieren afiliar y convertirse en una cooperativa cafetalera. Ok, la situación actual es que no hay una cooperativa cafetalera, ellos se quieren asociar para ello, y como consecuencia nosotros que tenemos la capacidad de diseñar el proyecto, ojo que no es lo mismo diseñarlo que ejecutarlo, nosotros tenemos la capacidad de diseñarlo, decimos, bueno, la situación deseada es que los 50 productores estén asociados, afiliados, den un aporte y con ese aporte se pueda construir la planta de beneficiado, tanto húmedo como seco y una bodega, ¿sí? Parte de ese financiamiento ellos lo ponen, parte se consigue a través de alguna agencia financiera como pues una empresa prestamista, ¿no?, que ayude, y otra parte también, si existe la posibilidad, se busca algún proyecto que ayude a estos productores también a financiar su labor. ¿Ok? Esa es la situación deseada. Entonces aquí podemos ver unos ejemplos de lo mismo. Puede ser que la situación actual en un diagnóstico es que no existe un laboratorio control de calidad de café. La situación deseada, que es que el proyecto intervenga o resuelva esa situación, es la instalación y equipamiento de un laboratorio de control de calidad de café. Por otro lado, los patios de secado de café están en mal estado o son muy pequeños. Bueno, tratamos también de restaurar los patios o, en su defecto, pues instalar secadoras solares de gran volumen para ayudar también al productor a secar el café más rápido y con condiciones mejor controladas. Otro puede ser fondos insuficientes.
una empresa cafetalera quiere ejecutar algún proyecto, pero no cuenta con los fondos suficientes, bueno, tratar de irlos a buscar, ya puede ser a través de un banco o de un tercero. Formación de 50 productores, aquí lo podemos ver, vengo arrastrando ese ejemplo. Bueno, esos productores tienen técnicas ya en desuso, o las técnicas que están empleando les han generado más bien mermas de producción de café. Bueno, tratamos de formarlos a ellos. Otro ejemplo de una situación actual puede ser que el 15% de las fincas son muy viejas, muchos de nuestros productores tienen finca vieja, bueno, entonces nuestro proyecto lo que procura es ayudarlos a renovar. Sabemos que la renovación de una finca representa un costo alto por el costo de los insumos y también el tiempo, porque son 3 años que el productor no va a ver la recuperación, entonces también ver cómo se puede em, minimizar el impacto de ese cambio o esa renovación de fincas. También los bajos precios agrícolas, bueno, los bajos rendimientos agrícolas que se pueden incrementar a través de varias maneras de intervención. Y por otro lado, pues las fincas se vuelven vulnerables, el cambio climático está presente, las temperaturas se elevan, las condiciones de precipitaciones no son las idóneas o ideales. Bueno, también se procura diversificar para que el impacto del cambio climático se minimice y esto a largo plazo también genera un aspecto positivo para el productor y los beneficiarios. Y los pasos para elaboración de un proyecto cafetalero, los 3 pasos esenciales son estos y digámoslo, un poquito cruel, esta es la caja de la cual no hay que salir. Primero, la identificación de la necesidad. Hay una necesidad, nosotros si la conocemos, la intervenimos, si no la conocemos, la diagnosticamos para poder hacerlo. En futuros videos voy a explicar cómo identificarlo. También el perfil del proyecto, es decir, hay que hacer un perfil del proyecto donde se deje claro cuáles son las ideas, quiénes van a participar, quiénes lo financian, quiénes van a estar involucrados, cuánto tiempo va a durar ese proyecto, va a valer la pena hacer ese proyecto. Pues obviamente si estamos diseñándolo, obviamente que va a tener eh, esa finalidad. Y por último, la viabilidad. El proyecto es técnico, mejor dicho, el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, equipos, herramientas y materiales, o infraestructura, es viable desde el punto de vista mercado. El proyecto que vamos a hacer nos va a ayudar a posicionarnos mejor en mercado, nos va a ayudar a que atendamos mejor a nuestros consumidores finales, en fin. Y también pues lo ambiental, es ambientalmente responsable, no vamos a contaminar o vamos a minimizar el impacto de contaminación en el caso de que tengamos un proyecto. Todas esas cosas lo ve el plan de viabilidad. Entonces, vuelvo a quitar mi rostro aquí porque ya estorba. Tenemos la identificación de la necesidad, como había mencionado, puede ser partiendo de un diagnóstico para saber cuál es la necesidad prioritaria y por otro lado también la necesidad o la asignación de resolver. Es decir, tenemos la necesidad ya identificada, vámonos directo a resolverla. Aquí le pueden poner una pausa y leerse lo que he puesto en pequeño. Entonces, el diagnóstico de necesidades básicamente se va a centrar en lo mismo de siempre. ¿Cómo está la infraestructura? ¿Está en buenas condiciones, malas condiciones? ¿No sirve? ¿Necesitamos nuevas o mejores? ¿Ampliar, automatizar o comprar algo nuevo? Equipos, igual, de la misma manera. Formación, la gente tiene que formarse. Básicamente todos los proyectos tienen que cubrir estas 5 cuotas. Si no lo logran, básicamente el proyecto no es tan integral y tampoco es tan interesante. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo de infraestructura que haya que hacerse. Siempre se necesitan equipos, siempre se necesitan herramientas que ayuden a hacer mejor el trabajo. La formación, quien opera una máquina tiene que estar formado, capacitado, instruido. Si no lo es, obviamente tenemos equipo muerto, equipo desperdiciado. Y obviamente también el productor o el beneficiario o el consumidor, bueno, hasta el consumidor tiene que estar formado para saber qué producto está consumiendo. También la integración. Quienes se integran, quienes se vinculan al proyecto, privados, públicos, municipalidades, los mismos productores, nuevos productores, afiliaciones nuevas, etcétera. Y las certificaciones. Todo el café, sabemos que todo café buscando un diferencial en cuanto a su precio de venta, busca las certificaciones como una medida de auxiliarse. Bueno, entonces las certificaciones son parte de ese diagnóstico de las necesidades. Se cumplen, puede ser una certificación de comercio justo, de Rainforest, puede ser una certificación de orgánico. Bueno, ¿cumplen o no cumplen? ¿Se hacen a cabalidad o no se hacen? ¿O está faltando algo para poder certificarse mejor? ¿O la certificación fue muy breve? Bueno, todas esas cosas hay que analizarlas o diagnosticarlas para saber si por ahí va a ir la intervención de nuestro proyecto
en parte también, o sea, mejor dicho, integrado a las 5 partes que estamos viendo en pantalla. Luego, pues el perfil del proyecto va a tener como punto esto. Es decir, todo perfil de proyecto puede tener más, puede tener menos capítulos o más áreas, pero básicamente se centra en esto. El perfil del proyecto va a tener un resumen ejecutivo que trata de resumir todas las ideas, todos los planes, todas las metas, una descripción inicial del proyecto, es decir, qué pretende, cómo pretende, hacia dónde va, hacia dónde se va a dirigir, el alcance del proyecto, quiénes van a ser beneficiarios directos, quiénes van a ser beneficiarios indirectos, cuánto tiempo va a durar ese proyecto, etcétera. Los resultados esperados, qué pretende el proyecto a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, cómo va a ser sostenible ese proyecto en el tiempo también, porque no solamente es hice el proyecto y ahí quedó, y qué bueno, les espero que vaya bien. No, también ayudemos a la gente a que se apropie, se empodere, término que está muy de moda, que se empodere de los conocimientos, de las habilidades, de las herramientas y que a posterior del proyecto continúe haciéndolo. Luego, los beneficiarios. ¿Quiénes se benefician del proyecto a nivel directo? Que vienen siendo pues, la zona directa de intervención, y los beneficiarios indirectos. Hasta un vendedor ambulante se puede beneficiar de un proyecto. ¿Por qué? Porque su economía informal, en este caso, puede mejorarse, ¿no? Imagínense un vendedor de baleadas ambulante como ejemplo, y resulta que está en la temporada de corte de café, el proyecto anda bien, la gente sale a darse, digamos, una vuelta por ahí, conocen al vendedor ambulante, le compra. Es decir, parte del rubro ayuda a un indirecto. Los stakeholders o los inversionistas, también va a haber inversionistas que pueden ser socios o externos a la empresa, el plan de ejecución, cómo se va a ejecutar ese plan de trabajo, el presupuesto, los riesgos que hay que minimizar y mitigar. Por ejemplo, bueno, hay un proyecto, lo podemos hacer y se viene un huracán, ese proyecto ya no se puede ejecutar, por lo menos no en ese tiempo. El plan de mitigación sería, bueno, posponerlo o alargarlo para un tiempo más prudente. En fin, son los 9 sencillos pasos, podemos agregarle más, podemos agregarles menos, pero digamos la columna vertebral de todo proyecto, independientemente del área al que vaya dirigido, tiene que pasar por estas 9 casillas. Si no, obviamente el proyecto va a estar deficitario, es decir, le va a faltar una pata, se cae de esa pata y el proyecto no va a haber interés ninguno en que alguien lo quiera hacer. Vamos a ver a detalle cómo funciona cada una de estas. Por ejemplo, el perfil del proyecto desde el punto de vista de resumen. Resumen realmente que es el último que se hace, pero es el primero que puse por acá. No es un desorden mío, sino para tratar de entenderlo. Primero, el resumen, ¿qué es lo que busca? Bueno, una breve introducción sobre el proyecto a nivel global. Hay quienes dicen, no, yo leerme todo ese documento es demasiado, es mucho, un tocho. Pero si leo el resumen, me hago una idea y si la idea me interesa, puedo leerme lo demás y ya voy a financiar o apoyar ese proyecto. ¿Qué debe incluir? Bueno, la información, como nombre del proyecto, el objetivo principal, es decir, un poquito de cada uno de los 8 casillas restantes. Luego, la descripción del proyecto. Incluye la información sobre el propósito, es decir, cuál es la meta que persigue ese proyecto, los objetivos específicos, también menciona la ubicación donde va a estar emplazado ese proyecto, es decir, a nivel geográfico o de posicionamiento. Por otro lado, tenemos el alcance, que van a ser las actividades que se van a realizar. Una herramienta para hacer las actividades del proyecto por excelencia es la EDT, y esa la vamos a ver en detalle mucho más adelante. Luego los resultados esperados, que están montados sobre un sistema de metas bajo el modelo SMART, que pues hace que sea mucho más sencillo. Igual los resultados esperados o alineados también vienen un poco contextualizados bajo este sistema, el cual es también positivo conocerlos y saberlos hacer, porque esto es lo que va a definir el éxito o el fracaso de un proyecto. Los stakeholders y beneficiarios, bueno, ¿quién se beneficia del proyecto a nivel directo e indirecto, como lo he mencionado? Los stakeholders son los inversionistas. ¿Quiénes van a ser inversionistas? Pueden ser un banco, puede ser otros productores, puede ser, no sé, algún interesado en ayudar, pero que también quiera recuperar su dinero, alguien que también quiere comprar acciones dentro de la empresa, es fácilmente posible. El plan de ejecución,
Va a describir las principales actividades que se llevarán a cabo, o es decir, los recursos necesarios, humanos, financieros, materiales, equipo, infraestructura, para poder hacer el proyecto o lo que va a dejar el proyecto, porque a veces podemos tener una bodega vacía y por ahí esa bodega que está en desuso, ahí podemos construir unas oficinas. Bueno, eso simplemente viene siendo una adecuación o una ampliación de la empresa. El presupuesto, siempre tiene que haber un presupuesto. Si no hay presupuesto, ahí tenemos un problema enorme. Y finalmente los riesgos. Hay muchos riesgos, hay muchas posibilidades de riesgo. Puede ser un riesgo social, hay una revuelta social, eso va a hacer que el proyecto demore más en ejecutarse, o puede ser una misma revuelta entre los mismos asociados que no quieran más el proyecto por la diferencia de intereses. Es un riesgo. ¿Cómo minimizamos ese impacto de riesgo? Todo eso lo vamos a ir viendo detalle a detalle. A continuación me he preparado un ejemplo partiendo de estos 9 sencillos pasos. Bueno, aquí tomé solamente los 8 importantes, bueno, los 9 creo, para que podamos ver cómo se hace un proyecto y también ustedes en su momento pues le vayan dando detener, pausar, avanzar. El video me está quedando un poquito largo, pero es sustancialmente importante, ahí lo pueden ir monitoreando por partes. El ejemplo nos va a ayudar a tener una idea global de un proyecto. Obviamente, este es un ejemplo resumido, hay que trabajarlo con más detalle, pero es un punto de partida en el cual poder trabajar. Este proyecto se le ha nombrado Fortalecimiento de la Producción Sostenible de Café, en cualquier lugar, no importa. El resumen ejecutivo, el proyecto, Fortalecimiento de la Producción Sostenible de Café, tiene como objetivo principal mejorar la productividad y la calidad del café en la región Amoral, un lugar X, random, promoviendo prácticas sostenibles, generando un impacto positivo en la economía local. Es decir, ahí tenemos dos metas importantes, el de promover prácticas sostenibles y el de generar un impacto positivo en la economía local. Es decir, donde todos se beneficien a partir del desarrollo de un proyecto, aunque sea de forma indirecta. Se llevarán a cabo actividades de capacitación. Como he mencionado, es importante formar a la gente, implementando mejores prácticas agrícolas. Esto es sumamente importante. La base, esto es sencillo de entender, o sea, tenemos una cadena de valor de producción donde el rubro que necesitamos, que hay en volumen y calidad, es café. Entonces, quienes lo trabajan son los productores. Por ende, hay que capacitarlos y formarlos a ellos para que ese café que nos dan, esa materia prima que nos dan, venga de mejor calidad. Y finalmente, fortaleciendo la cadena de valor del café como consecuencia final. Entonces, paso 2, o sea, si tomamos estos 9 pasos, paso 2, lo podemos ver, paso 2 sería la descripción del proyecto. Descripción del proyecto. El proyecto busca abordar los desafíos actuales que enfrentan los productores de café en la región de La Moral, como la baja productividad, por eso los vamos a capacitar en formas de producción y técnicas sostenibles, la falta de acceso a mercados, ¿sí? Productores que no pueden vender bien o mal venden o no tienen acceso a mercados más, fiables, puede ser, falta de conocimiento sobre técnicas agrícolas también, es decir, eso digamos es la información que salió en el diagnóstico y esas son las metas que nosotros queremos resolver con nuestro proyecto. A través de la capacitación y la implementación de mejores prácticas se espera, número 1, esta es la meta número 1, mejorar la calidad del café. Número 2, aumentar los rendimientos, son las metas. Es decir, queremos ayudar a estas metas se logran. Y número 3, fortalecer la competitividad de los productores. El alcance del proyecto. ¿Cuál es el alcance que persigue el proyecto? El proyecto se enfoca a trabajar directamente con 100 productores de café en la región del Almoral. Ese es el alcance. Es decir, hacia dónde. ¿Quiénes se benefician directamente? 100 productores. 2. Se implementarán capacitaciones técnicas, tanto en campo, es decir, pues obviamente los técnicos en campo, incluyendo prácticas de manejo de suelo, plagas y enfermedades, es decir, enfocado directamente a que el productor sepa qué hacer en la finca. Se brinda asistencia técnica continua a los productores para garantizar una adopción efectiva de las mejores prácticas. Es decir, ¿qué perseguimos aquí? Que no solamente es como, miren, ustedes tienen que hacer esto y tienen que ejecutarlo y ya, no, sino que cuál es la lógica detrás, por qué se hace eso, qué se persigue y también cómo se puede sostener en el tiempo. De ahí, vamos a ver los resultados esperados.
El resultado esperado, bueno, número uno, o sea, esas eran las metas, ¿no? Los alcances, hacia dónde pretendemos llegar con el proyecto. Aumento de la productividad del café en un 20%. Nunca vamos a lograr el 100% porque siempre hay un montón de factores que van a perjudicarlo, pero por lo menos nos planteamos una meta realizable que es el 20%. Mejora la calidad del café, mejores estándares. Tomamos estándares internacionales, pueden ser montados en SCA, ISO 9000, no importa. Y en base a esos estándares vamos a producir el café y con esos estándares, pues obviamente buscamos un mejor mercado. Luego el acceso al mercado, si tenemos un buen café, ya no lo podemos vender en un mercado común, convencional, sino que también tenemos que buscar un mercado más especializado, porque en ese mercado especializado estoy seguro está más dispuesto a comprar o a pagar ese diferencial por la calidad. Luego tenemos la mejora de la sostenibilidad ambiental a través de las prácticas, obviamente las prácticas sostenibles harán que se minimice el impacto en el clima o en el ambiente. Y luego el fortalecimiento de la organización. Cuando visitan fincas o empresas cafetaleras, siempre dice, un proyecto ayudó a hacer esto. ¿Quiénes son los beneficiarios y stakeholders? Bueno, sí, el beneficiario directo, el proyecto, obviamente son los 100 productores, pero también hay otros, como una cooperativa que va a financiar o apoyar o disponer de recursos, instituciones gubernamentales como un apoyo municipal por permisos, compradores de café, también se puede hacer una mesa de negociación o de compradores de café también para ayudar al productor a vender su producto diferenciado y los consumidores finales también educados que puedan comprar esos cafés de mejor calidad. El plan de ejecución se ejecutará en 3 fases. La fase uno, diagnóstico y capacitación inicial, ¿sí? O sea, saber a qué productores lo vamos a atender en qué temas. Fase 2, implementación de las mejores prácticas agrícolas y seguimiento técnico. Es decir, no solamente decirle a la gente, mire, así se produce y ahí queda. No, también, así se produce y lo vamos a ir acompañando hasta que usted aprenda a hacer la nueva técnica. Y la fase 3, el fortalecimiento de la calidad de valor del café, incluyendo acceso a mercados y a la producción del café en la región. El presupuesto se estima un presupuesto aproximado de $100,000 y con esos $100,000 estará desglosado en las siguientes partes. En capacitación se destinarán 15,000, en asistencia técnica 20,000, en materiales agrícolas, o sea, pues sí, agroproductivos, $60,000 y la promoción del café en mercados, $5,000. De ahí, pues el monto total serían 100,000. Estos fondos se obtendrán a través de donaciones de organizaciones, apoyo financiero, inclusive de los mismos productores. Entonces, de esta manera podemos ver de forma global, le pueden poner pausa a cada uno de ellos para quizás tomarle alguna nota, verlo con detenimiento cada uno. Me quedó un videíto un poquito corto, pero bueno, es el equivalente a ver una serie interesante. El tema creo que está interesante y les va a servir de mucha utilidad. Traten de verlo un par de veces, que les ayude a comprender, a afianzarse del conocimiento y que también les ayude a comprender cuál es la lógica que persiguen los proyectos. Lo dejo por acá, nos vemos en la próxima. Suertes a todos.